Domingo Barrios, a través de la fundación, pues con la Cruzada Nacional contra la Corrupción y la Desigualdad por Panamá, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá, realizó un estudio cuantitativo del nivel nacional sobre percepción de corrupción en el órgano judicial. Domingo, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por recibirnos. A ver, ¿qué salió en este estudio? O por lo menos salió lo Bueno, que todos pensábamos. bueno, sí. Lamentablemente el sistema de justicia en Panamá en general requiere de una reingeniería y tenemos que poder transformar el sistema en un sistema que sea eficiente y que cumpla con las expectativas de nuestra población. Básicamente, pues si nos vamos a los descubrimientos generales del estudio, este fue un estudio hecho a nivel nacional, con una muestra de más de 1.231 personas, nivel de confianza del 95%, un margen de error de más o menos 2,79%, y el campo se ejecutó del 18 al 24 de marzo. Básicamente, pues lo que aquí vemos es que a nivel de lo que es corrupción en general, se percibe que en el país la corrupción en los últimos 10 años ha aumentado considerablemente. En este calificativo, básicamente los encuestados en un 74% consideran que la corrupción en los últimos 2 periodos ha aumentado de manera considerable. Luego, cuando nos vamos al nivel de corrupción percibido en la actualidad, se considera que un 68% nos dice que es muy grave los niveles de corrupción que estamos observando. Eso quiere decir que la corrupción sigue creciendo y no estamos tomando las acciones en aspecto de la justicia para poderla corregir. Ya de ahí pasamos entonces a lo que era el core o la base del estudio como tal, que tiene que ver con el sistema de corrupción en diferentes áreas. Y bueno, básicamente la corrupción, perdón, de justicia, afecta en un 51% consideran a la economía y en segundo lugar un 49% a la salud. Y a nivel de lo que es la vida de los panameños, un 57% consideran que impacta la economía del país, un 49% que desmejora su calidad de vida y un 36% que aumenta la desigualdad social. Ya en el tema del sistema judicial panameño, aquí podemos ver que las evaluaciones son negativas. Cuando hablamos del nivel de transparencia en las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción, tenemos que la Corte Suprema marca con un 76% como la que tiene la menor transparencia. En una escala de 1 a 4 puntos posee entre 1 y 2, que es una calificación negativa, pues de fracaso, un 76% de las apreciaciones versus solamente un 24% en las positivas, que serían el 3 y el 4. La Fiscalía Anticorrupción igual, falta de transparencia, 76%. La Fiscalía contra la Delincuencia igual, dentro del margen de error, 74%. La Fiscalía contra los delitos contra la propiedad, igual, desconfianza en transparencia, un 74%. Los Tribunales Superiores de Justicia, igual, 73% en falta de transparencia. La Fiscalía de Delitos por Droga, 72% en falta de transparencia. La Fiscalía de la Familia, 72% en falta de transparencia. La Procuraduría General de la Nación, 71%. Y los que mejor marcan son los juzgados, a nivel de un 69%. Wow. Ya, cuando le hacemos la pregunta, ¿cuál es su nivel de confianza en las instituciones encargadas de manejar o administrar los procesos de justicia de los casos políticos y casos delictivos? Tenemos que un 65% dice no confío en lo absoluto en el manejo de la justicia, y un 27% dice confío en cierta medida. Entonces hay mucha desconfianza en la capacidad del sistema de manejar debidamente los procesos que llegan a las diferentes instancias. O sea que en estos momentos en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, sí, en estos momentos nadie cree en nadie, Domingo. O sea, es un país es decir, que ¿cómo lo ves estamos tú, Domingo? indefensos. Porque esto Sí. también es la consecuencia de la manipulación hecha por Juan Carlos Varela y Kenia Porcel, que contagió totalmente el Ministerio Público y el órgano judicial, y ahora ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias Sí. de que la gente diga que esto está podrido de cabeza a los pies. Imagínate, la Corte, 76% de que no consideran que hay transparencia. Domingo. Y aún más, en un 79% considera que la Corte no funciona debidamente en el manejo de casos delictivos o de corrupción. Entonces, el mayor órgano judicial
que es la Corte Suprema de Justicia, está mal evaluado, como que no funciona adecuadamente. Cuando vamos a la pregunta de los desempeños en las instituciones que manejan el enjuiciamiento de los casos delictivos y de corrupción, volvemos a ver en una escala de 1 a 5 los mismos valores negativos. Fiscalía Anticorrupción, 68% en negativo. Corte Suprema, 68% en negativo. Fiscalía de la Familia, 61% en negativo. Tribunales de Justicia Superiores, 64% en negativo. Juzgados, 62%. Fiscalía contra la Delincuencia, 64% en negativo. Fiscalía contra la Propiedad, igual, 64% en negativo. Fiscalía en los delitos por droga, 65% en negativo. Y la Procuraduría General de la Nación, 64% en negativo. Entonces, definitivamente, el panameño nos está diciendo que no confía en nuestro sistema judicial, que no solamente incluye lo que es la Corte Suprema y todo lo que está debajo de ella, sino el Ministerio Público, porque recordemos que hay dos ramas en la justicia panameña. Está la Corte y todo lo que está debajo de la Corte, y está el Ministerio. El Ministerio Público. Que marca 71% de falta de transparencia. En ese sentido, ¿cómo podemos evaluar? Porque si nos vamos hacia el lado de la Corte Suprema, Domingo, lo que más se necesita hoy por hoy es esa reivindicación de la confianza. Pero seguimos hablando de casos de corrupción a nivel de Corte Suprema de Justicia, ni hablar ahora de privilegios, en donde se menciona el privilegio de tener un vehículo tan costoso cuando se está hablando de que la situación económica no da para tanto. No solamente el vehículo, sí, sino los $4.000 de aumento de salario de un solo trancanazo. Poco. Sí, porque si tú me dices que te estás aumentando un salario porque es justo, necesario, porque en otros países se gana de esa manera y en la escala estamos bajo, pero sin embargo estamos viendo que la actuación a nivel judicial es muy buena en el desempeño, quizás se evalúa, quizás se justifica, pero el desempeño de la Corte no es bueno y ahí está reflejado en esos números que nos presenta. Así es, hay una pregunta que tiene que ver con la existencia de impunidad en casos de corrupción en Panamá. Y hay un 48% que dice que sí hay impunidad, pero en casos específicos, mientras que hay un 35%, que es igual de importante, que dice que existe una impunidad generalizada. Solamente un 17% cree que no hay impunidad. Entonces, definitivamente, el sistema de justicia de nuestro país no está trabajando para satisfacer las expectativas de la población, para solucionar los casos de debido proceso y para que los casos que tienen que ver con corrupción, con temas políticos, sean transparentemente manejados, sean abiertamente comunicados a la población sus procesos y que den resultados con los cuales la población considere que se ha hecho justicia. Pero bueno. Es importante recordar una frase. Porque, Domingo. Recuerda una frase, sí, dime. Es que la mayor parte de los panameños, su contacto con la justicia es a través de los jueces de paz. Sí. Y yo creo que muchos endosamos las palabras del presidente Mulino cuando dijo, esto es un desastre. El juez de paz realmente no ha servido absolutamente para nada, nada más para enriquecer a los que implantaron esa estupidez hace unos años, igual que el SPA, que parece que ser una especie de fuerza giratoria donde los maleantes entran y salen de la cárcel. ¿Cómo se percibió el juez de paz en este análisis de la justicia? Igual de negativo y en las partes cualitativas que hicimos del estudio para indagar más sobre los resultados y para generar también la herramienta de medición, que es el cuestionario, los jueces de paz tienen un rol que la gente desconoce. Sí. Realmente no saben para qué sirven y realmente qué es lo que solucionan. Entonces es una parte de todo el engranaje que tiene que ser evaluada si realmente está cumpliendo con una labor o, como tú dices, está llenando puestos de trabajo para personas que se benefician o se beneficiaron en el pasado, pero que realmente no le está contribuyendo en nada al sistema de justicia nacional. Tenemos un sistema de justicia que es inoperante, eso es claro. Cuando vemos las principales causas de corrupción en Panamá manejadas ante la justicia, está soborno con 41%, funcionarios que usan su cargo para obtener lucro personal, 37%, falta de transparencia en la declaración de finanzas e ingresos de los empleados públicos, 31%, familiares políticas en la nómina, nepotismo,
30%, excesiva burocracia en el sector público que permite agilizar procesos a través de canales no regulares, o sea, las llamadas coimas, 22%, conflictos de intereses en cargos públicos, 21%, y acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno para beneficio propio, 18%. Luego de allí pasamos a hacer una medición que es tipo el índice de confianza del consumidor, la misma metodología que utiliza la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, y procedimos a medir cuál era el índice de confianza que va en una escala de 0 a 200. De 0 a 100 es lo más corrupto, entre más cercano a 0 es lo más corrupto que puede ser, y de 100 a 200 es menos corrupto. Entre más cercano a 200 te acercas más a una actividad de honestidad, con poca corrupción, ¿no? Aquí podemos ver en esta gráfica que todas las estructuras gubernamentales tienen índices de corrupción por debajo de 100, donde el órgano legislativo, ya cuando hablamos de los 6 pilares, la justicia tiene 6 pilares en Panamá, que luego se transforman en todas estas piezas que son los jueces, los juzgados, los fiscales, los tribunales, etcétera. Pero las 6 piezas encargadas de hacer justicia en nuestro país son el órgano judicial, como dijimos, que es la Corte Suprema de Justicia, tiene 55 puntos de 200, o sea que está en nivel de corrupción. El Ministerio de Seguridad, porque ellos son los responsables de los entes que garantizan la justicia en las calles, es la policía, la Senafrón, el Senan, tiene un índice de 46,4%, o sea, aún más corrupto en percepción. El órgano legislativo marca 63,7, también están en la escala en corrupción o percepción de corrupción. El Ministerio Público, que es la otra rama de la parte que conocemos como la justicia como tal, que está debajo del Procurador General de la Nación, marca 51,8, también dentro de la zona de corrupción. El Tribunal Electoral marca un 57,6. O sea que también se percibe que el tribunal, que antes venía de una trayectoria, de un posicionamiento muy positivo, ha desmejorado radicalmente. Y obviamente es preocupante porque la democracia depende mucho de lo que pase con el tribunal electoral. Y luego tenemos el órgano ejecutivo de la nación en un 51,2%. Entonces, nadie se salva, porque al final este proceso pasa por todas estas instituciones y pasa por todos estos eslabones, y si comienza mal, termina mal. Entonces, obviamente... Domingo, pero con esta cifra, de verdad, que nos ha deprimido, Domingo. No se salva a nadie. No se salva a nadie. ¿Tú crees que con este estudio de percepción, que cuando el panameño lo percibe así, que es el panameño que de verdad está del lado de acá viendo lo que está ocurriendo, del lado de allá, esos beneficios que muchos tienen y esos niveles altos de corrupción, el rumbo pueda cambiar en las instituciones, por lo menos hablar los que tienen que ver fuertemente, en este caso Corte Suprema, Ministerio Público, pueda cambiar ese rumbo a corto plazo, o esto hay que hacer algo más de reingeniería bien profunda? Hay que hacerla más profunda. Esto, por ejemplo, en los Estados Unidos y ahora en México con la presidenta Sheinbaum, los puestos de los jueces, fiscales y magistrados de ciertos niveles hoy día son puestos de elección popular. Sí, pero al final, Domingo, si tú ves el carnaval en el que se ha convertido eso yo creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Tú crees? Hombre, es que solamente busca publicidad, jueces en México, y te va a dar vergüenza ajena. Es decir, la forma como están haciendo campaña son realmente tipos vestidos de superhéroes. La otra dice que la otra sale porque es bonita, va a ser bonita la justicia. El otro haciendo el payaso. Es decir, de repente fue mal enfocado. Sí, el circo. México no es el mejor ejemplo. El México no es el mejor ejemplo. Yo tengo varias décadas de experiencia allá. Sí funciona bastante bien, porque son personas serias, que hacen campañas serias. Y como los jueces y todas estas autoridades están establecidas por territorios, tienden a ser evaluados por los residentes de esos territorios, que son sus vecinos y que conocen de los casos que han manejado. Entonces, si tú eres un mal juez, una autoridad que está actuando fuera de la ley, eso se nota, se conoce y se sabe, y no eres reelegido. O sea, eres despedido de tu puesto por el pueblo al cual tienes tú que hacer justicia. Entonces, bajo el modelo americano ha funcionado así desde siempre. Y se demuestra que la justicia americana es un poder realmente separado de los otros órganos del Estado y que funciona bastante bien. Como en todos los países hay excepciones, pero si el sistema se establece donde
por ejemplo, la campaña de elección tenga parámetros específicos, que no ocurra lo que está pasando en México, sino que sea una campaña donde se evalúe el currículum de vida, la experiencia de la persona, dé a conocer sus posturas en ciertos casos y ciertas leyes que son, digamos, críticas para la comunidad donde él está y a la que va a representar y a la que va a juzgar, debe funcionar. Mejor que colocar personas por afiliación, por familiaridad. Porque, Domingo, una probadita de lo que es abrir esto al carnaval fue lo que pasó en la elección para diputados este año, el año pasado. Sí, Este tú periodo, abriste sí. las puertas del infierno y se metió cuanto loco de estos que tuvo en la protesta y llegaron a la asamblea que no saben ni siquiera qué es lo que hacen ahí. Qué Y terrible. ahí están las consecuencias. Qué terrible. Es decir, si tú no, ¿para qué nosotros hemos despilfarrado miles, cientos de millones de dólares en educación política si los partidos no tienen vida partidista, los partidos no le enseñan a sus miembros qué es lo que van a hacer si llegan al gobierno? Imagínate ahora estos que andan por la libre de Dios creyendo que las redes sociales es el mundo real. Es decir, llegan a hacer cuanta mamarrachada se puede pensar y ahí están las consecuencias. Lo ves en Narreján, lo estás viendo en San Miguelito, lo estás viendo en Colón, lo ves en la Asamblea y el Tribunal Electoral como convidado de piedra dilapidando dinero por el gusto. Es correcto, la oportunidad se dio de cambiar la Asamblea, pero no era solamente sacar a los corruptos que ya estaban, sino reemplazarlos por profesionales idóneos que tuvieran la capacidad de legislar. Y esa oportunidad se perdió. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la clase política panameña en general, la que nos ha gobernado antes y gran parte de la que nos está gobernando ahora en estos puestos, sean personas nuevas o no, realmente tampoco está funcionando. Entonces requerimos un cambio, un golpe de timón importante de 180 grados que lleve este barco en dirección a un país íntegro, honesto, justo, donde se puedan dar la igualdad de oportunidades para todos los panameños basados en el derecho a un proceso de ley que sea el adecuado. Así es. Domingo Barrios, gracias. Saludos por esta participación. Gracias. Bueno, Saludos, Mirna.